Mis hermanos, bendiciones. Le damos gracias a Dios una vez más aquí, agradeciéndole al Padre Dios Todopoderoso, porque sus misericordias son grandes y nuevas cada día. Así que aprovechemos esa misericordia de Dios. El Señor sigue hablándonos a nuestras vidas. Amén. Y recuérdese que la palabra de Dios es para llevarnos a la verdad. Y dice que la verdad nos hace libres. Amén. Así que hoy el Señor nos lleva a esas verdades que están en su palabra. Y recuérdese que esa verdad nos va a hacer libre de toda atadura y también, mis hermanos, de que nosotros estemos bajo yugo. Amén. Así que el nombre del tema es la, a la luz de quién caminamos, ¿verdad? Porque nosotros a veces creemos que andamos en la luz, pero nosotros tenemos que recordar que, mis hermanos, el diablo se viste de ángel de luz. Así que no nos equivoquemos, porque a veces no andamos a la luz de Cristo, sino que andamos, mis hermanos, con esa luz mentirosa que el diablo nos quiere hacer creer que andamos en la luz. Porque recuérdese que, mis hermanos, cuando nosotros andamos en la luz, cuando cargamos lámpara de parte de nuestro amado Rey, Dios Todopoderoso, mis hermanos, nosotros vamos a reconocer nuestros errores. Vamos a darnos cuenta que en dónde estamos y qué consecuencias vamos a tener a través de que, mis hermanos, nuestro conducir, ¿verdad? Porque si mi conducir es bueno, yo voy a traer cosas buenas a mi vida y no solo para mí, sino que para mis generaciones. Pero si yo ando en lo mal, voy a traer también consecuencias malas a mi vida, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, tenemos que saber todo esto. ¿En qué luz ando? Tal vez yo creo que camino a la luz de Dios y que lo que estoy haciendo es de parte de Dios y quizá no es así, ¿verdad? Entonces, hoy a través de la palabra vamos a darnos cuenta si verdaderamente nuestra luz, ¿verdad? Que es la luz verdadera, que es Cristo, porque recuérdese que si yo estoy con la luz verdadera, que es nuestro amado Jesucristo de la gloria, yo voy a vivir conforme a la palabra, porque la palabra es lámpara. Se recuerda que en Salmos ahí está, ¿verdad? En la palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, la palabra de Dios tiene que ser lámpara para nosotros. Entonces, una lámpara también recuérdense que tiene que estar encendida y tiene que tener uno, mis hermanos, no solo para un ratito, tiene que tener uno ese aceite para ponerle aceite, ¿verdad? Siempre a esa lámpara para que no se me termine. Y de otra manera también que lo queramos ver, también recuérdese que si el aceite, ¿verdad? No es usado, aquella unción que el Señor le ha dado, ese aceite se va a arruinar, ¿verdad? El aceite tiene que, mis hermanos, usarse. Amén. La unción que Dios le ha dado, usted la tiene que usar. Amén. Entonces, hay tantas cosas, mis hermanos, que tenemos que aprender a la luz de la palabra. Vamos a irnos a Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Segunda de Corintios 11:14. Segunda de Corintios 11:14. Mire lo que dice la palabra de Dios en Segunda de Corintios 11:14. Dice la palabra de Dios, y no extrañarse ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse de que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Entonces, mis hermanos, aquí la palabra de Dios nos está indicando, ¿verdad? Que hoy en día, mis hermanos, hay mucha gente que así anda, que se viste el de ángel de luz, pero mis hermanos, verdaderamente no son ángeles de parte de Dios. Entonces, cuando le hablo de luz, es cuando aquella persona siente, ¿verdad?, que encuentra apoyo en alguien, pero oiga bien, la luz, a la luz que lo quieren llevar, ¿verdad? Que quizá
póngale que hay una pareja que está pasando alguna situación, viene el varón o viene la mujer y mis hermanos le cuenta a alguien sus problemas, ¿verdad? Entonces, viene aquella persona y lo que le empieza a decir es, tú tan bueno o tú tan buena, tú tan esforzado, tú tan trabajador, tú tan atento, tú tan atenta, tú esto, tú el otro. No te encontraron en la esquina de la calle, sino que eras una muchacha de tu casa, el varón también, tú te conduciste bien y ahora este es el pago, que esto, y usted siente como que es podríamos decir, un apoyo para su vida y usted empieza a sentir, ¿verdad? Si me entiende, si me comprende. Entonces esta persona, en vez de ayudarle a usted, ¿verdad? De decirle estos problemas, tiene que haber en algún momento que tú abriste una puerta o él abrió, pero tú como la esposa o tú como el esposo, como son una sola carne, ¿verdad? Un conocedor de la palabra, esa puerta tú la puedes cerrar. No necesitas que la persona entienda, que la persona comprenda, porque recuérdese que a veces hay cosas en los matrimonios en los cuales usted piensa de una manera. Si usted está oyendo palabra de Dios, usted escudriña la palabra de Dios, usted tiene intimidad con Dios, usted va a entender las cosas de otra manera. ¿Cómo las va a entender? A la manera de Dios. Cuando la persona, cuando actúa en la carne, ¿me entiende? La otra persona va a actuar en sus propios deseos carnales, entonces la persona no va a entender y no va a comprender por qué aquella situación, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, Dios no juzga a nadie ni señala, Él lo que da es la solución a través de la palabra. Entonces, una persona sabia, una persona entendida, una persona que conoce las escrituras va a venir y va a hablar y le va a decir, ¿verdad? Mira, todo en el Señor hay solución, pero hay que cerrar la puerta que se abrió a Satanás, porque él entró por la puerta que se le abrió, pero sabemos de que hay un Dios de poder que está con nosotros, que aunque nosotros le hayamos abierto una puerta, él por 7 va a salir huyendo, porque recuérdese que Satanás no viene solo, él viene con toda su comitiva, amén. Él también viene con acompañantes, por eso es que se habla y se dice que por 7 sale, ¿verdad? Sale por 7 puertas, ¿verdad? Va a salir huyendo. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender eso, ¿verdad? Que si nosotros hablamos con la palabra, estamos llevando luz a aquella persona, ¿verdad? No esa falsa luz, que a veces solo lo único que hacemos es, mis hermanos, es como alimentarle a la persona más su molestia, su enojo. La persona dice, ella o él o ella, si me entiende, si me comprende. Hay hombres, mis hermanos, y usted quizá cree que a veces no cuentan sus problemas, a veces de repente alguna amiga, a un amigo, y mis hermanos, y van con la persona equivocada, las mujeres también, ¿verdad? Que nos tendemos más a veces a querer, ¿verdad? Contarle las cosas a las amistades. Mis hermanos, tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le cuenta a usted que sea una persona que verdaderamente camine en la luz para que lo lleve a usted a la luz? Porque dice la palabra de Dios que un ciego no puede guiar a otro ciego. Amén. Porque tuvo que haber ceguera espiritual para que esta situación en la cual yo estoy viviendo, estoy pasando, haya entrado. O bien desde antes, usted no la vio desde antes de casarse, ¿verdad? Pero también el Señor tiene solución. Usted puede pedir perdón, ¿verdad? Y mis hermanos, si las cosas empezaron mal, las hizo mal, Dios en su infinita misericordia, cuando reconocemos nuestros errores, Dios perdona, Dios libera, Dios sana. Y dice el Señor, arrepentidos y convertidos. Yo me convierto a la palabra de Dios, todo lo malo, todo aquello que estoy viviendo, estoy pasando, yo lo puedo detener y mis hermanos, y ya no puede tener vigencia para mis generaciones. Amén. Todo en el Señor hay solución. Por eso dice que Él es el especialista en los imposibles y que para Él no hay nada imposible. Pero cuando yo voy a entender esto, que no, para Él no hay nada imposible, cuando yo camine a la luz de la palabra, no a esas falsas luces a las cuales yo a veces me apego, ¿verdad? Que es a veces su sabiduría que usted cree tener. Miren, mis hermanos, la sabiduría tiene que venir de parte de Dios, esa sabiduría que viene de lo alto,
¿verdad? No esa sabiduría diabólica que a veces a uno, mis hermanos, lo lleva a cometer errores. Me la hizo, me las paga, y si él es listo o ella es lista, pues yo soy más listo, y así, mis hermanos, la gente haciéndose daño. Y lo peor es que, mis hermanos, con esa maldición van a caminar toda la vida, aún así cambie 10 veces de esposa, cambie 10 veces de esposo. La maldición, recuérdense que es uno el que la lleva, y uno la va a llevar a donde quiera que vaya, ¿verdad? Entonces, cuando yo reconozco mis errores, yo voy a cortar con aquello y voy a vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, la palabra de Dios aquí nos habla y nos dice, vamos a leerlo nuevamente, pero quiero ahora que lo leamos aquí desde el 13 al 15, lo vamos a leer para entenderlo mejor. Tales individuos, dice, son falsos apóstoles, obreros, estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse de que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Entonces, mis hermanos, por eso el Señor nos manda, que dice, por los frutos los conoceréis. Mire, una persona que verdaderamente, mis hermanos, no ha visto la mano, la gloria de Dios, ¿verdad? Usando la palabra de Dios, no puede darle consejo a otra persona. Yo me recuerdo que una vez, cuando yo estaba en una situación, ¿verdad? En mi matrimonio, mis hermanos, pues yo sé que Dios por eso tuvo compasión de mi vida. Y mis hermanos, y el Señor hizo maravillas en mi matrimonio. Pero mis hermanos, yo me recuerdo que yo pedí consejo una vez, y era un pastor. Yo les pedí, ¿verdad? Que como uno, mis hermanos, su costumbre, ¿verdad? Siempre es que piden uno oración, y yo pedí hasta que fueran a orar por mi casa, ¿verdad? Porque yo sentía que al hasta yo estar en mi casa, yo me sentía como que estaba asfixiándome, ¿verdad? Porque venía a mi memoria todos los problemas, las cosas, las vivencias que yo había tenido ahí, ¿verdad? E incluso empecé a aborrecer la casa, yo no quería esa casa. Mis hermanos, era algo así bien incómodo lo que había en mí, ¿verdad? Pero lastimosamente no podía yo tener revelación directa de parte de Dios, porque mis hermanos, todavía yo no cumplía con la palabra de Dios. Yo solo quería la ayuda, yo solo quería que, ¿verdad? Como que de la noche a la mañana ocurriera el milagro, oren por mí, y ya estuvo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, la cosa no era así. En el Señor tiene que haber un orden. La gente se tiene que empezar a ordenar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Tiene que empezarse a retractar, oiga bien, de todas las cosas que hizo delante de Dios, de cuántas veces Dios le habló y uno lo despreció. De todo eso tiene uno que pedir perdón. No se trata solo de que oren por mí y ya estuvo. Entonces, por eso, mire, aquí estaba hablando, y también Pablo le hablaba a los corintios y les decía que se tenían que cuidar de esos falsos apóstoles, profetas, maestros, mis hermanos, que a veces uno no aprende nada bueno de gente, mis hermanos, que a veces no habla conforme a la palabra de Dios. Y él les estaba explicando esto, y les estaba también, mis hermanos, los estaba, como decir, pues advirtiendo de lo que iba, mis hermanos, de lo que existía ya, de toda esa gente, ¿verdad? Mentirosa, a veces, mis hermanos, que en vez de ayudar, entender que si una persona falló, lo que tenemos que hacer es orar. Si es la voluntad de Dios, mis hermanos, Saqueo, se puede llegar a arreglar, y si no, el Señor también sabe por qué, mis hermanos, Saqueo no lo arregla él a la manera que nosotros creemos, pero sabe que una persona, mis hermanos, se tiene que mantener para Dios, viviendo para Dios, ¿verdad? Entonces yo me recuerdo, mis hermanos, ¿verdad? De que en ese proceso yo pedí, y yo quería que solo oraran por mi casa, que oraran por mi familia, y yo me sentía la víctima, mis hermanos, yo me sentía la víctima. Entonces, me recuerdo que empezaron a orar, y mis hermanos, a mí no se me olvida esa oración que hicieron, donde empezaron mis hermanos a declarar
pero cosas malas para mi esposo. Entonces, mis hermanos, y uno me entiende como eso es lo que uno quiere oír, ¿verdad? Y también mis hermanos, me recuerdo que después de que oraron, me dijo el pastor: hermana, usted no se preocupe, usted está jovencita, ¿verdad? Usted puede, ¿verdad? Conseguirse otra pareja y ya va a ser una pareja de parte de Dios. Entonces, mis hermanos, qué triste. ¿Cuánta gente, mis hermanos, le habrán dado un mal consejo? Porque, mis hermanos, yo pude ver la poderosa mano de Dios y yo bendigo a Dios porque un día escuché la verdad divina de parte de Dios. El Señor me dio una lámpara y yo pude ver, mis hermanos, mis errores. Empecé a ver cuántas veces, mis hermanos, me burlé de la palabra de mi Señor. Cuando mis hermanos, cuando uno se casa, uno, mis hermanos, hace un juramento, ¿verdad? Delante de Dios, no delante de los hombres, sino que delante de Dios. Y mis hermanos, por no caminar uno a la luz de la palabra y por no caminar, mis hermanos, uno con esa lámpara, Dios en ese momento, en su misericordia, usted usa su casa para usted llegar y hacer votos matrimoniales. El Señor nos da una lámpara, pero nosotros somos los que mis hermanos, nos encargamos de que esa lámpara se apague, aquel aceite que Él puso, mis hermanos, en aquel matrimonio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque, mis hermanos, yo era una burladora, de verdad, yo lo que pasaba, mis hermanos, es de que, a mí me llamaba más la atención, ¿verdad? Las fiestas y esto y el otro, y en mi casa, mis hermanos, como muchos les pasa eso. A veces prefieren no ir a la iglesia y mejor se van a la comida que les invitó su amigo, su amiga, su papá, su mamá, que tienen que ir a hacer esto, que tienen que hacer al otro. Mis hermanos, solo esperando que hayan, descansos, ¿verdad? Para poder andar para arriba y para abajo, pero a la iglesia sí no lo miran con ese fervor, con ese amor. Y mis hermanos, así fui yo. A mí me gusta contar las cosas como debe de ser, doy un testimonio y, mis hermanos, para avergonzar al diablo y decirle a usted que aquello que no me lo decían, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, este pastor a mí no me preguntó: hermana, mire, tuvo que haber alguna puerta que usted abrió, ¿verdad? Para mis hermanos, porque ellos lo tienen que llevar a uno a unidad, no a que uno odie más a la persona, ¿verdad? Porque tal vez uno dice: ay, esto no me había dado yo cuenta. Y si lo dijo un siervo de Dios que le va a caer juicio, pues le va a caer juicio. Y uno, mis hermanos, enjuiciando, cuando uno, mis hermanos, a veces Dios ha tenido tanta misericordia de uno. Y, mis hermanos, a veces Dios ha sido bien benévolo con uno, bien especial, bien maravilloso. Y Dios ha tenido misericordia de uno por alguna oración de alguien, mis hermanos, y no le ha pasado a uno nada, porque Dios ha sido bueno con uno. Y uno, mis hermanos, trayendo juicios. Entonces, mis hermanos, nosotros, ¿verdad? Mire, por eso es tremendo cuando la gente dice: hazme justicia, Señor, cuando uno está pasando un dolor. Tenga mucho cuidado en lo que dice, porque si usted le pide justicia a Dios, Dios, mis hermanos, va a ser justo, porque como usted lo está pidiendo, puede ser traerle justicia a usted y que usted, aquella situación se empeore más, mis hermanos. Pero mire qué lindo cuando uno llega con entendimiento, ¿verdad? Uno llega con entendimiento y uno, mis hermanos, no viene a hablar lo que no es, sino que uno se vuelve sabio cuando uno tiene entendimiento de parte de Dios. Entonces, mis hermanos, yo me recuerdo que hicieron eso, pero el Señor es bueno, como le digo, ¿verdad? Porque el Señor miraba que yo andaba buscando, ¿verdad? La restauración de mi hogar. Luego busqué a otra persona, era una mujer, también era pastora, y ella, mis hermanos, me dijo: mira, hermana, usted no se preocupe, usted camine en el Señor, me dijo, aunque sea viejito, va a regresar, me dijo, y ya va a ver, me dijo, ahí ya, va a venir, ya vienen ahí todos achaquientos, me dijo, todos enfermos y esto y el otro. Y yo me quedé así, ¿verdad? Porque como que tal vez yo siento que el Señor a mí me había dado un espíritu distinto y como que yo sentía como que eso no era lo que yo andaba buscando, pero era el Espíritu Santo obrando en mí, como diciendo: no te conformes, eso no es así la misericordia de mi Padre. Entonces, mis hermanos, yo me recuerdo que esta
persona sí me dijo. Entonces yo en mi pensamiento dije, yo para qué quiero ya un viejito, dije yo, si ahorita mis hijos están chiquititos, todavía mi niña la última tenía 8 meses, entonces yo decía, yo para qué quiero yo ya después un viejito, ¿verdad? Entonces, en mi mente, pues, o sea, argumentando de esa manera, porque todavía no creía en un Dios de poder, en un Dios que podía, mis hermanos, decir yo, Él es el padre hoy de mis hijos, Él es mi esposo, Él es mi todo, Él es para mí, porque cuando uno piensa así, mi hermano, pero eso es con el tiempo que uno llega a pensar, en esos momentos cuando uno está con toda, mis hermanos, todo aquello sobre de uno, ¿verdad? Que uno se siente la víctima, uno, mis hermanos, no piensa ni en eso, porque el víctima, mis hermanos, nunca piensa ni en lo bueno para su familia, ni en lo bueno para uno mismo, ni para la otra persona, sino que lo que quiere es, lo que se trata es de venganza. Aún así, mis hermanos, no diga cosas horrorosas, en su corazón alberga venganza, que Dios trate con aquella persona. Entonces, mis hermanos, Señor no puede poner vino nuevo en odres viejos. Pues yo me recuerdo que yo seguía buscando la ayuda, pero bendito sea el Señor, un día la encontré. Empecé a oír temas, mis hermanos, donde hablaban de las maldiciones. ¿Sabe que mucha gente esos temas no le gusta escucharlos? Uno puede ver, mis hermanos, a veces, mire, si uno le pone a un tema un nombre así, de que solo de que cómo vas a recibir bendición, rapidito, mis hermanos, la gente lo empieza a ver. Pero donde se trata de maldiciones, de confrontación, no. Pero, como dijo el Señor, muchos son los llamados y pocos los escogidos. El que busca la ayuda, la va a encontrar. Y mis hermanos, yo empecé a oír esa clase de temas. Y mis hermanos, yo bendigo a Dios, porque Dios me sacó de toda esa mentira y de todo ese engaño. Y bendito sea el Señor, empecé a entender por qué había entrado el enemigo a mi casa, a mi propia casa, porque yo lo dejé entrar. Amén. Empecé a darme cuenta cuáles eran las puertas que había abierto, pero también me enteré por qué yo actuaba de esa manera. Porque no es tampoco para venirse uno a culpar y toda la vida uno, mis hermanos, por esa culpa uno no se va a levantar. No, empecé a entender, si yo hubiese tenido dirección, no hubiese llegado esto a mi vida. Lastimosamente, mis hermanos, hay lugares donde no le dan dirección a la gente. Por eso la palabra de Dios habla muy claramente en Ezequiel 16, ahí nos lo dice la palabra de Dios. Dice, no te limpiaron, dice, con sal. Recuérdese que el Señor dijo que nosotros éramos la sal de la tierra. O sea, mis hermanos, cuando nosotros hablamos palabra de Dios, nosotros sacamos, mis hermanos, sal. O sea, nosotros venimos a purificar, a preservar cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Pero dice que tiene que estar esa sal puesta en una vasija limpia o nueva, dice también la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, yo me recuerdo, ¿verdad?, de que oí esa palabra y mis hermanos, cuando oí esto de Ezequiel 16, donde dice, no te limpiaron, dice, no tuvieron compasión de ti. Mis hermanos, eso es lo que está pasando hoy. Siervos de Dios no tienen compasión de las almas. Mire, mis hermanos, nosotros tenemos que, si a usted hoy está escuchando esta prédica, usted mismo hágalo en su casa, literalmente. Si usted quiere agarrar un poco de sal, porque es bíblico, agarre un poco de sal, no se la crea como lo que dicen, ¿verdad? Que esas son brujerías, es pura mentira y puro engaño. También, mis hermanos, yo creo que es en primera de Samuel 9:16, parece que ahí está, mis hermanos, donde habla, donde mis hermanos, me recuerdo que Eliseo, ¿verdad? Los habitantes, dice, de aquella tierra le dijeron a Eliseo, le dicen, como tú puedes ver, esta tierra, está muy bonita, era muy bonita, pero le dijo, le dijo esterilidad, o sea, ahí no había, mis hermanos,
fruto bueno. Y entonces, y había muerte. Entonces vino Eliseo y dijo, tráiganme sal y tráiganme una vasija nueva, dijo él, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, él bendijo, ¿verdad? Esa sal, porque recuérdense que la sal simplemente así usted la compra, es un elemento que sirve nada más para, mis hermanos, salar sus comidas, ¿verdad? Pero mis hermanos, si usted la santifica y se la pone delante del Dios Todopoderoso, que Él la bendiga, que le bendiga aquel elemento, que usted en acto de fe, porque es bíblico, usted lo va a colocar en verdad, usted va a hacer una buena limpieza en su casa. Si usted quiere, usted también se puede bañar, ¿verdad? Con aquello, porque usted, o límpiese la lengua, que usted es una persona que no puede dejar de decir malas palabras, o usted fuma, usted toma, usted, yo no sé, mis hermanos, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con su boca o qué ha hecho con su boca? O ha mentido o ha engañado, yo no sé, mis hermanos. Y entonces dice que Eliseo vino y dice que puso sal, dice, en las aguas y le pidió a Dios que se fuera toda esterilidad y toda muerte de aquel lugar. Y así fue. Entonces, mis hermanos, ¿por qué el Señor dijo, ustedes son la sal de la tierra? Si eso fuera malo, pero por no ser bíblicos, a veces, mis hermanos, solo como no escudriñamos la palabra, solo hablamos lo que no tenemos que hablar. Entonces, mis hermanos, dice que en Ezequiel 16 ahí habla, dice, no te limpiaron, no tuvieron compasión de ti, porque dice que venimos de gente, dice, tu madre era hitita, tu padre era amorreo, o sea que está diciendo, vienen de gente bruja, de gente, mis hermanos, adúltera, de gente fornicadora, de gente ladrona, todo eso. Cuando llegamos al Señor, mis hermanos, dice la palabra de Dios, todo lo que tú, ¿verdad? Aquí en esta tierra, ¿verdad? Nosotros, mis hermanos, lo cortemos, será cortado también allá en los cielos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, todo, el Señor da la orden, da el mando cuando nosotros creemos en el poder de la palabra. Entonces nosotros, mis hermanos, a veces por falta de entendimiento perecemos. Y de ahí luego dice, ¿verdad? Que también nosotros tenemos que ser fajados, dice. Entonces, mis hermanos, cuando dice el Señor habla del cinturón de la verdad, es Cristo. Tenemos que ser fajados con la palabra. Porque después de una limpieza, uno, mis hermanos, tiene que empezar a oír mucha palabra de Dios. Yo después de que oí esos temas, mis hermanos, de las maldiciones, entonces, mis hermanos, yo empecé a darme cuenta que no solo era, me libero, y hago esto y hago el otro. Dije, tengo que oír mucha palabra para que todo, ¿verdad? Eso va, ya toda esa limpieza, yo empiece a llenarme de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, y ya en mí yo sea una vasija, un recipiente limpio donde entre todo lo bueno, todo lo sano, todo lo puro. Y entonces dice que mis hermanos, a través de uno, dice que uno puede santificar a alguien. Amén. Entonces, mis hermanos, porque dice, y la mujer, dice, santificará al varón. Pero ahí dice la mujer, pero mis hermanos, un varón puede santificar también a una mujer. Pero tristemente, mis hermanos, ¿qué hacemos? Culparnos uno al otro. Entonces, ¿por qué? Porque no andamos a la luz de la palabra, no que andamos, mis hermanos, con la mentira por delante. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque aquí la palabra dice, tales individuos son falsos apóstoles obreros, estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es sorprendente que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá como lo que merecen sus acciones. Entonces, mis hermanos, por eso a veces hay tantas personas divorciadas. No se dan cuenta que ese espíritu del divorcio ahí va a estar con sus diferentes generaciones. Y si el divorcio fue por un adulterio, ese adulterio ahí va también caminando con ellos. Mis hermanos, si fue por lo que haya sido, ¿verdad? Mis hermanos, todo. Ahí dice que por las acciones, dice que mis hermanos, así también van,
la justicia va a venir a nosotros. Y usted dirá, pero si ya a mí me hicieron daño, ¿y por qué sigue esto en mi familia? Y empiezan, sí, que por tu papá, o por tu mamá, porque como era así, que como era allá, o que porque mi suegra, mi suegro, mis hermanos culpando a medio mundo. No, Dios a nosotros nos da el poder para, mis hermanos, liberarnos de toda maldición. Lo que tú desates, dice la palabra de Dios, aquí en esta tierra será desatado en los cielos. Y también lo que usted ate en la tierra será atado en los cielos. Si usted se ata con algo, allá arriba está atado también. Entonces, mis hermanos, somos nosotros los que decidimos a la luz de quién queremos andar, de Cristo, que es la palabra, o a la luz que muestra Satanás, porque dice que él se viste de ángel de luz. Y él le va a sobar la espalda y le va a decir, pobrecita, pobrecito, y verdad, y todo el daño que te hicieron, pero de Dios recibirán la recompensa. Sí, dice usted. Dios va a hacer justicia y a usted le empieza a caer peores cosas y el diablo será lo que quería, llevarlo a usted a que usted blasfeme, a que usted, ¿verdad? Así como le dijo cuando mis hermanos, él quería, ¿verdad? Tratar con Job, ¿verdad? Porque Job había abierto puertas, si no, no hubiese podido entrar él, pero él, si se da cuenta, primero pide permiso y Dios es el que decide qué pueden él hacer, porque el Señor es el que tiene la balanza y él es el que decide porque él es Dios. Y entonces, ¿qué le dijo? Mis hermanos, le dijo, entra pues, le dijo, pero no toques su alma. Y él le decía, a ver si él no va a blasfemar delante de ti, ya cuando le quites esto, le quites lo otro, le quites allá. O sea, mis hermanos, él platica con nuestro Señor y él, mis hermanos, no puede hacer nada, algo que Dios no se lo permita. O sea, Dios a veces lo permite porque escrito está lo que usted tiene que hablar y lo que no tiene que hablar. Y hay tantas cosas que hemos hablado por andar, mis hermanos, bajo una mentira y no tener la luz de nuestro amado Jesucristo de la gloria. Leamos ahora en Primera de Juan. Primera de Juan. Mire lo que dice en Primera de Juan 1, 5 al 10. Primera de Juan. Vamos a leer la primera carta de Juan, donde dice 1 del 5 al 10. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que le anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y si la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdona y nos limpia de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Ok. Entonces, mis consecuencias, todo lo que he pasado, lo que me ha venido, porque abrí puerta. No culpe a nadie y no empiece a hablar de la familia, que la familia de dónde vienen. Entonces, si usted hubiese andado en la luz, usted no escoge lo que escogió. Amén. Así que no nos quejemos. Lo que tenemos que hacer es arreglar las cosas para que usted sea llamado un vencedor, una vencedora. Amén. Más que vencedor va a ser llamado usted y va a ser llamado a ayudar a otras personas. Porque si usted, imagínese usted que Dios en su misericordia, por eso nos bendice, nos ayuda, aunque vengamos de lo peor, mis hermanos, a lo vil y menospreciado, levanta a Él para que nosotros, mis hermanos, podamos ayudar también a otros. Dios nos da la oportunidad a nosotros y nosotros tenemos que ayudar a otros a que mis hermanos también tengan esa oportunidad. Amén. Qué lindo fuera, ¿verdad? Que toda la gente dijera la verdad, sino que mis hermanos a veces lo único que hacen es hacernos más daño a nuestra vida. ¿Por qué? Porque ni ellos tienen un testimonio, ni tampoco mis hermanos
han escudriñado la palabra de Dios como es, porque si no tuvieran temor y temblor. Amén. Vayamos ahora a otro libro que vamos a leer, Judas. Judas, vamos a leer el versículo 11, dice la palabra de Dios en la epístola de Judas, el apóstol. Dice en el 11, dice, hay de los que siguieron el camino de Caín por ganar dinero, se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos individuos son un peligro oculto, sin ningún respeto, convierten en parranda las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua, llevados por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas olas de mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. También Enoc, el séptimo patriarca, a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Estos individuos son refunfuñadores y criticones, se dejan llevar por sus propias pasiones, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Entonces, mis hermanos, aquí nos podemos dar cuenta nosotros de cómo es el comportamiento del que no anda conforme a la luz de Cristo. Entonces, cuando nosotros hemos caído en todas estas cosas por algún problema, yo le expuse a usted aquí algo que yo viví, algo que yo pasé, pero yo no sé cuál es su situación. Pero sabe que a veces por esas situaciones que vivimos o pasamos, mis hermanos, nos volvemos personas así, caemos en esa trampa del enemigo, porque no hay quien nos diga la verdad, no hay quien se ponga a la brecha por nosotros. Entonces, mis hermanos, qué tremendo y qué triste. Pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de la sangre de Cristo, yo le pido al Dios Todopoderoso que ese mentira, ese engaño que ha estado en su vida, sea derribado, botado, y esos espíritus inmundos que han estado rondando su vida se vayan directamente al abismo, y que el Espíritu Santo se derrame sobre su vida y que usted sea guiado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, por el Espíritu de nuestro amado Jesucristo de la gloria. Amén. Él es nuestra lámpara, Él es nuestra lámpara, y yo le pido al Dios Todopoderoso que esa lámpara hoy sea puesta en sus manos y que usted no la deje apagar, y tampoco deje que ese aceite que Él está poniendo ahí en su lámpara sea para que usted lo use, esa unción celestial, no para que lo deje ahí, que mis hermanos se descomponga, ¿verdad? Que se rancee, así como le decimos cuando ya se pone descompuesto aquello, ¿verdad? Sino que usted lo use y sabe que cuando nosotros, dice el Señor, que dando es como se recibe, usted da, es verdad, a su propia vida, a su familia, para tener un testimonio lindo y puro delante de los demás, de lo que Dios ha hecho en su vida. El Señor le va a seguir llenando esa lámpara y nunca a usted se le va a escasear esa lámpara. Siempre va a haber lámpara, siempre va a haber luz, siempre va a haber presencia, unción para su familia, mis hermanos, para esas generaciones benditas que, mis hermanos, nosotros tenemos que formar para un día que el Señor decida venir, mis hermanos, podamos entregarle buenas dádivas y nos presentemos delante de Él, ¿verdad? Como una iglesia sin mancha y sin arruga, mis hermanos. Yo le bendigo con toda clase de bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que los frutos del Espíritu Santo sean dados a través suyo, ¿verdad? Que usted pueda mostrar a los demás el Espíritu de Dios, y que todos mis hermanos, aquellos que buscan ayuda, puedan encontrarla en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones, que Dios me los siga bendiciendo, y muchas gracias por todos esos mensajitos que usted nos envía. Gracias por aquellos que nos siguen por la página de Facebook, ¿verdad? Les bendecimos a cada uno por nombre, y asimismo
a todos aquellos que son parte del canal de YouTube. Bendiciones.